Bueno, muchas gracias. Dos excelentes contribuciones llenas de información, de datos y de interpretación. Agrego algunas cosas como pedido de ampliación, de profundización de algunas de las cosas que se dijeron. Me gustó mucho la manera en la que Cavarossi planteó su intervención en términos de rastrear la persistencia de algunas cosas que de este periodo dejan marcado para los años por venir. A los historiadores a veces nos pone nerviosos la idea de mirar las cosas del pasado desde un punto de vista del presente, pero en este caso creo que tiene mucho sentido ver las consecuencias de lo que pasó ahí. Esta es la idea de persistencia, que yo tomo como una manera de entender mejor lo que pasó ahí. Los fenómenos que se produjeron ahí tuvieron consecuencias, mirando esas consecuencias podemos entender mejor eso que pasó en el pasado. Dentro de ese marco hay dos o tres preguntas que yo querría hacer. Me gustaría preguntarles un poquito más sobre las Fuerzas Armadas como actor, pensadas desde un punto de vista internalista, digamos. A veces sentimos que hay una especie de bloque homogéneo que se llama las Fuerzas Armadas que reacciona a fenómenos externos. La amenaza del peronismo, el cambio ideológico en el mundo, pero seguramente hay además factores internos en las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando las vemos desde este punto de vista de la persistencia. En 20 años, ¿cómo cambió ese actor por dentro? Querría ver si pueden decir algo más sobre eso. Rosendo aludió en cierto modo a algunos eventos azules, colorados, etcétera, pero me gustaría pensar un poquito más en qué términos estructurales las Fuerzas Armadas fueron cambiando por dentro y las consecuencias que eso tuvo en ese largo plazo. El segundo punto es la relación entre las Fuerzas Armadas y la clase política. Tomo una frase de Rosendo en un momento: la clase política ve a las Fuerzas Armadas como actores políticos legitimados. Entonces querría ver si pueden explorar un poquito más, en esa mirada de más largo plazo, la manera en la que esas relaciones, clase política, Fuerzas Armadas, fueron cambiando y le imprimieron su sello a los sucesos políticos de estos años. Eso me lleva a una pregunta para los politólogos, lo saco del papel de historiadores. Dada esa relación cambiante entre clase política y gobierno militar, entre gobierno militar y sociedad civil, si lo queremos ampliar un poquito más, ¿es legítimo como categoría politológica usar el término dictadura para todos estos gobiernos militares? La manera en la que en algunos momentos parece haber un intento por establecer democracias limitadas con participación militar, ciertamente no es lo mismo en el largo plazo que otras experiencias de intervención militar, como bien señaló Cavarossi. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son los pros y contras del término dictadura como descripción de la participación militar en la sociedad civil? Otro punto que Cavarossi marcó muy bien, la idea de modernidad, y Rosendo hacía referencia también, la modernización cultural de la sociedad argentina en estos años, me parece que tiene una cara que historiadores han dedicado más tiempo a esto recientemente, es la introducción de la juventud como un actor político nuevo. Querría ver si pueden decir algo sobre eso. No es que los jóvenes no participaban en política antes, ni van a participar menos después, pero hay algo en esos años. Si del 66 pasáramos al 68, 69, ciertamente esto saltaría al frente del escenario con mucha más fuerza, ¿no? Pensemos en lo que fueron esos años de transformación de la cultura juvenil, podríamos llamar, en la vida social en general, pero de qué manera la juventud va transformando la manera en la que participa en política. Y relacionado con esto quería las últimas dos preguntas. Uno, ¿de qué manera el factor externo, se habló de Cuba, se habló de Kennedy, cuáles son las lecturas locales de esos factores externos? Ciertamente en la juventud Cuba impacta de una manera, en la clase política de otra. Me gustaría ver si pueden decir algo sobre la manera en la que el escenario internacional fue leído por los distintos actores locales y qué efectos políticos tuvo eso. Y finalmente, ¿cómo debiéramos interpretar la resistencia peronista? ¿No? Hay una manera, un llamado de atención que Cavarossi hace sobre la manera un poco desproporcionada o exagerada en la que se vio a la resistencia peronista en años posteriores. Pero ¿cómo debiéramos interpretarla? ¿Fue una herramienta legítima? ¿Qué peso tuvo en la estrategia que el peronismo marcó frente a eso? Hay muchas cosas más, pero veo que se han ido apilando las preguntas de mucha gente, así que les dejo nomás estas inquietudes como pedidos de ampliación. Muchas gracias. Tengo una serie de preguntas que yo diría que están incluidas en las cosas que se dijeron inmediatamente después de que la persona escribió la pregunta, otras que se empalman con las que planteó
Eduardo. Yo, como el planteo de Eduardo es muy amplio, le voy a proponer a los oradores que lo dividamos sucesivamente en 3 cuestiones. La primera es la de todas las cosas que tienen que ver con los militares, y agrego algunas de las cosas específicas que he recibido. Una de ellas es qué peso tuvieron las corrientes llamadas nacionalista y liberal dentro de las divisiones del ejército, qué peso tuvieron las armas y dentro de la vida interna de los militares. Con eso haríamos un primer grupo. Después de estas preguntas voy a pasar a una que se refiere a la relación entre la sociedad y los partidos políticos, en la que me gustaría incluir también el tema de la juventud. Pero por ahora les pido que traten este primer punto, que es el de las cosas vinculadas con los militares. ¿Querés empezar, Rosendo? Bueno, yo el año pasado, ¿no es cierto?, vine y me tocó hablar del tema de los golpes militares. Más o menos desarrollé la idea de las Fuerzas Armadas como corporación, donde fui señalando cómo en los 6 golpes militares, ¿no es cierto?, los 3 primeros no tuvieron nada de corporación. El del 62 tuvo un atisbo de corporación, aunque estaba muy dividida. Los 3 comandantes en jefe empezaron a actuar. En el 66 estaban divididas, pero ya fue una junta de comandantes en jefe, y en el 76 se llega al máximo de corporación. Si se va desarrollando una acción corporativa a lo largo, ¿no es cierto?, del tiempo. En estos 2 casos, el golpe del 62 y el golpe del 66, son etapas intermedias. Hay divisiones muy importantes, pero en el máximo nivel de la cúpula son homogeneizas. Primero, tenemos una armada, en Marina de Guerra en esa época, homogéneamente antiperonista, yo casi diría, ¿no es cierto?, sobre el extremo, un 90%, juega un papel muy importante en la caída de Frondizi, empujando con división el ejército. Ahora, en el 66 es al revés. Es decir, la Armada ha perdido su poder en los episodios azules y colorados, pero no juega un papel protagonista ni empuja, ¿no es cierto?, el golpe. El ejército siempre está dividido, azules, liberales y nacionalistas. Sí, pero el periodo es muy confuso. Muchos de los liberales ideológicos apoyan el intento de golpe de dictadura antiperonista del 63. No sé si nacionalistas que están en contra de eso. Es decir, sí, ¿no es cierto?, sí, pero no, digamos. Lo de nacionalistas y liberales en este periodo, ¿no es cierto?, el general Rauch era nacionalista y primero empieza siendo azul, después es un pregolpista de Ilía. No es tan claro. Uno puede encontrar gente, ¿no es cierto?, el mismo Lanuse, arquetipo de la corriente liberal. Está en contra del golpe del 62, pero es un participante activo del golpe del 66. Lo que quiero decir es que esto, en alguna medida, no es tan claro la organización. Y el tema de las armas, que lo que yo diría, juega un papel a partir del 62-63, cuando un grupo de coroneles... Un poquito qué son las armas, que creo que no... Bueno, claro, las armas es dentro del ejército, la caballería, la infantería, la artillería, los ingenieros y las comunicaciones. Las 2 armas de más peso, por cantidad de gente y por el rol, son la caballería y la infantería, ¿no es cierto?, en ese tema. Y acá juega un papel la caballería en el periodo a partir del 63, cuando hay enfrentamiento interno. Onganía es la figura, ¿no es cierto?, que lo lidera, y a partir de eso, fíjense, los 3 presidentes, los 4 presidentes, no, 3 presidentes de facto del gobierno militar 66-73 son del arma de caballería: Onganía, Levington y Lanuse. Y todos los comandantes en jefe del 62 al 73 son todos del arma de caballería. Acá predominaba un grupo, aunque no todos, que habían sido los oficiales jóvenes presos de la sublevación del 51, que habían estado presos en penales de la Patagonia en condiciones muy duras, ¿no es cierto?, por el peronismo. Lanuse estaba entre ellos, un arquetipo de esa cuestión. En alguna medida, eso que habían sufrido más
¿no es cierto?, en el peronismo, bueno, porque habían intentado un golpe, después muestran una menor exigencia respecto al peronismo. El ejemplo es la anuncia. Creo que este es el elemento de las armas. Este tema de las posiciones frente al peronismo también juega, ¿no es cierto?, también juega un papel en esto. Acá voy a plantear una pregunta dirigida inicialmente a Cavarossi, pero que por supuesto Rosendo puede intervenir, que es bien compleja, que es la relación que existe entre los aspectos sociológicos y las fuerzas políticas, aspectos sociológicos que indiquen identidades políticas. Y por si no quedó claro, la pregunta dice, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es el radicalismo en términos sociológicos? Y creo que aquí se podría agregar el tema de la juventud que planteaba Eduardo Zimmermann, porque también es otra forma de mirar la sociedad según grupos de edad. Así que lo dejo primero a Marcelo y luego, si Rosendo. Sí, no, ya la aclaración quedó atrás. No, la pregunta esta es una pregunta extremadamente compleja, como dice Luis Alberto. ¿Por qué es complejo de preguntar relación de la sociedad y la política, qué es el peronismo y qué es el radicalismo? Es complejo porque efectivamente cuando estamos hablando de estas fuerzas políticas, estamos hablando de fuerzas que de alguna manera están por encima de una sociedad que va cambiando, ¿no? Ahí me acuerdo mucho de un libro clásico, maravilloso, escrito mal, pero maravilloso, de Alperín Dongui, La larga agonía de la Argentina peronista. ¿Por qué hago referencia a ese libro? Porque una de las tesis de Alperín, correcta, es que efectivamente esa sociedad que representaba el primer peronismo del 46 al 55 que escuchamos el mes pasado, va cambiando, va experimentando cambios muy profundos, y yo diría que el problema de la política y la sociedad es cómo la política procesa esos cambios sociales. Y en ese sentido, la respuesta que no voy a dar a qué es el peronismo y qué es el radicalismo es, por supuesto, que hay peronismos y radicalismos. Y peronismos y radicalismos no solo tienen que ver con qué pasa en un momento determinado, sino qué pasa a lo largo del tiempo. Yo creo que una de las grandes capacidades del peronismo en la Argentina, de nuevo para parafrasear el título de ese libro de Alperín, La larga agonía de la Argentina peronista. Aquella Argentina del 45 al 55, por supuesto, se murió. Se murió quizás cuando se estaba muriendo Perón. En la década del 70 se están dando cambios tan radicales en la sociedad argentina, que se procesan también a lo largo del 70, 80, que en algún sentido la gran capacidad del peronismo ha sido sobrevivir a la muerte de su sociedad y sobrevivir a la muerte del propio Perón. Entonces, cuando nos encontramos que hay alguna interpretación que dice, bueno, el peronismo es muchas cosas, cambia. Lo que pasa que es un movimiento político que, como todo movimiento político, quiere el poder, ¿no es cierto? Y parte de la habilidad para llegar a retener ese poder, fíjense que del 83 hasta el 19, la mayor parte del tiempo hemos ido gobernando por el peronismo, es que tenemos peronismos. Y acá sería muy largo, me parece, enunciar cuáles fueron las transformaciones de cada etapa para tratar de ver cómo el peronismo se adecúa a cada uno de esos momentos. Creo que ahora se está viendo en un problema el peronismo acerca de cómo responde a esta sociedad, más allá de atribuir culpas o no culpas a Cristina y a Néstor y demás, un problema en relación a qué hacer con esta Argentina. Me parece que en la vereda de enfrente, el radicalismo fue un movimiento menos dúctil en ese sentido, menos dúctil. Hay una gran transformación que es sin duda la transformación de Balbín a Alfonsín.
Esa es una transformación decisiva del radicalismo, porque lo que hace Alfonsín es convencer a los radicales, incluida una parte importante de su juventud, porque parte del alfonsinismo tiene que ver con esa juventud que se cría franja morada. Franja morada se inventa en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA a mediados de la década del 60. Ahí se inventa franja morada. Y bueno, no va a tener mucha importancia durante 15 años, pero va a tener una importancia central en el gobierno de Alfonsín de 1983. Pero a pesar de esos cambios que Alfonsín representa, que básicamente le dice a los radicales, nosotros podemos ganar, porque el pobre Balbín había sido condenado a perder, a salir segundo o a no ganar la única elección que podría haber ganado, que fue la del 63, Alfonsín transforma en ese sentido el radicalismo, pero vemos que esas transformaciones del radicalismo también han de alguna manera quebrado cierto cemento interno del radicalismo. Yo creo que ahora no tenemos una división del radicalismo como la que marcaba Rosendo de la década del 50, 60, tan clara entre radicales del pueblo y desarrollismo frondicista. Pero tenemos algo quizás peor para el Partido Radical, que es el hecho de que realmente si uno mira el Partido Radical de hace 60 años, no era primero, pero ¿dónde era fuerte? Era fuerte en la capital federal y era fuerte en algunos partidos del Gran Buenos Aires. Y uno se fija ahora, ¿dónde está el radicalismo en la capital federal? ¿Dónde está el radicalismo en Vicente López, en San Martín, en Avellaneda? No está. Y eso está de alguna manera reflejando que a lo largo del tiempo el radicalismo ha sido menos hábil en percibir esos cambios. Claro que a veces esa percepción habilidosa implica piruetas, implica transformaciones que tienen como costo el seguir climas sociales, así, temperamentos sociales que están demandando ganancias de corto plazo y están de alguna manera cuestionando salidas a mediano y largo plazo. Cuando se le demanda a los partidos que presenten ideas y proyectos, le estamos demandando quizá algo demasiado para ellos. Demasiado para ellos. Entonces cuando nos encontramos ahora, perdónenme que me traslade, cuando nos encontramos ahora con esta realidad que a gente de mi edad, por ejemplo, nos parece medio lamentable, ¿no? Que la política se ha reducido al spot televisivo, a cómo manejamos WhatsApp, ¿qué es eso? ¿No es cierto? O cómo manejamos estas oposiciones de alguna manera antagónicas que lo único que hacen es destruir. Bueno, pero eso de alguna manera también está siendo la expresión de una sociedad que no es la sociedad relativamente armada, con todas las crisis y con todos los antagonismos que existió en la Argentina hasta la década del 70 del siglo pasado. Ahí yo creo que el evento esencial no tiene que ver con un golpe militar, sino que tiene que ver con el Rodrigazo y cómo se comportó la CGT y el peronismo frente al Rodrigazo. Ahí tenemos un quiebre que en algún sentido la inflación es una de las consecuencias de eso, ¿no es cierto?, que está expresando esta sociedad que en algún sentido todavía no se junta con la política. ¿Le tenemos que echar la culpa a la política solo? Un poco sí, porque hay algunos políticos y políticas patéticos, ¿no es cierto? Pero también tenemos una sociedad muy complicada, muy complicada. Le paso brevemente el micrófono a Guillermo. Muchas gracias. En realidad ha quedado parcialmente contestada mi reflexión o mi pregunta por lo que acaba de decir quien me precedió en el uso de la palabra, pero quisiera hacer una reflexión sobre los partidos políticos. Se los ha criticado muchísimo, sobre todo por usted y también por Rosendo, creo que con razón, pero el otro día yo me vi sorprendido por una convención radical que se hizo en el Parque Norte, donde se juntaron 300 y pico de personas, y fue la manifestación, a mi juicio, de algo orgánico que no sucede en otros partidos,
ciertamente no sucede en el Partido Peronista y mucho menos, creo yo, en Cambiemos o como sea la alianza, y eso me hizo pensar por qué no comenzamos, no sé cómo, por reflexionar sobre la necesidad de una corporación que aglutine voluntades, que haga propuestas, que discuta las propuestas y que oriente a la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, ahora trasladamos esta compleja pregunta a Rosendo y creo que después de esto terminamos. Bueno, a ver, primero, en este periodo que estuvimos conversando, 50-60, el peronismo es un movimiento. Para el frondicismo, para Frondizi, el partido es un instrumento. Para Balbín es esencial. O sea, es decir, para Frondizi es instrumento, para Balbín es esencial. Quizás, y esto tomo también lo de Fernando Lascano Quintana, esa esencia del radicalismo va vinculada al partido, pero esa esencia le hizo perder permeabilidad a los fenómenos sociales que decía, ¿no es cierto?, que decía Cavarossi, desde mi punto. Como dijo Lascano Quintana, hay una convención casi perfecta, pero los votos... Este es el tema, ¿no es cierto? Juventud, yo creo que el término de juventud, yo miro para atrás, el número 2 del Ministerio de Interior, con Alconada Aramburú, en el gobierno de la Revolución Libertadora, era César García Puente y tenía 26 años. El primer ministro de Trabajo de Frondizi, Alfredo Allende, 24. El primer canciller de Frondizi, Ernesto Florit, 26. Mariano Grondona, su secretario, ¿no es cierto?, de Rodolfo Martínez, al final de Frondizi tenía 26. Hoy hablamos de juventud y estamos cerca de los 40, no sé si, ¿no? Hablamos, la juventud parece cerca de los 40, el sub 40. Claro, viste decir, el sub 40, en los partidos, en la fuerza, hoy hablan del sub 40. Estamos hablando de 24, 26 años, jugando roles políticos realmente importantes, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva. Entonces me parece que esto, respecto a la juventud, respecto al presente, yo voy a dar una idea opinión personal, yo creo que el peronismo ha terminado, que es partido, movimiento, doctrina, como decían, hasta... Es una cultura política hoy. La nota que caracteriza al peronismo es una cultura política. Y una cultura política que se está desarrollando, inficionando todo el sistema político. Para mí el hecho más llamativo en las últimas semanas, ¿no es cierto?, del peronismo como cultura política, un fallo de la justicia electoral de hace 10 días que le prohíbe a Cambiemos usar los símbolos peronistas en su campaña electoral. Escúcheme, un fallo de la justicia electoral que a pedido del peronismo le prohíbe a Cambiemos usar los símbolos del peronismo en su campaña electoral. Marcha peronista ejemplifica, escudo peronista. ¿Esto qué es? ¿Esto es ideología? Esto no es ideología. Esto es una cultura política. Es decir, cuando hace 3 semanas la primera línea del PRO lo recibe a Pichetto cantando la marcha peronista en versión Hugo del Carril. ¿Qué es eso? ¿Ideología? No, eso es cultura política. ¿Qué es lo que quiero decir? Y creo que yo reviso qué es, y creo que hoy es una cultura política, donde además el día del PRO, es decir, uno solo había militado en los 70, todo por razones de edad, del 83 para acá. Digamos, ¿qué es esto? No sé si está claro. A mí me da la impresión de que es una cultura política que ha inficionado prácticamente todo el sistema político argentino, pero que no tiene que ver con ideología, con una doctrina. Lo del PRO que cantaba en la marcha peronista, yo creo que ideológicamente no tiene nada que ver con el peronismo, pero sin embargo adoptan símbolo, me parece, de una cultura política. Bueno, quedan muchas preguntas que son muy específicas y me parece que romperíamos un poco este excelente final conceptual al que hemos llegado entrando a minucias, y además también nos quedan muy poquitos
minutos. Voy a aprovechar mi lugar de moderador para agregar una pregunta para que no para que la contesten, ¿no? Porque todas las cosas que decimos habitualmente tienen un sujeto que damos por definido, que es el peronismo, y qué es lo que el peronismo pudo hacer. Yo siempre me pregunto, en una época en que las familias no transmiten ya identidades políticas, en que nadie se acuerda del 17 de octubre, etcétera, ¿qué es lo que hace hoy que un joven que decide actuar en política, y hay muchos jóvenes que toman la decisión, elija hacerse peronista o elija hacerse otra cosa? Que es dar vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Qué se ve hoy en el peronismo para preferirlo? ¿O qué hay en el peronismo que hace que algunos que priorizan ciertos comportamientos, ciertas actitudes, elijan hacerse peronistas? Mi respuesta a esta pregunta es bastante depresiva, que no la voy a decir, ¿no? Les recuerdo dos cosas. Una, que los que tengan las respuestas a la pequeña encuesta que hicimos nos la dejen a la salida, va a ser muy útil para seguir trabajando. La otra es la próxima reunión el 13 de agosto, ¿no? Es particularmente interesante por el tema que es la elección de 1973 y además por los dos expositores, cada uno de los cuales es muy conocido por las cosas que ha escrito sobre el tema. Una es María Sáenz Quesada y el otro es Marcelo Larraqui. Muy diferentes entre sí, pero creo que también confluyentes. Así que los esperamos el 13 de agosto. Muchas gracias.